Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación leeremos el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en la Biblia Reina Valera actualizada. Luego haremos un comentario bíblico versículo por versículo de Esteban Correa y al final una oración acerca de esta revelación. Apocalipsis, capítulo 2. Mensaje para la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Mensaje para la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Mensaje para la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual,
y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más. Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que vence y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas. Así como yo también he recibido a mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora veremos un comentario versículo por versículo de Apocalipsis capítulo 2, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. En el versículo 20 del capítulo 1, Jesús revela que los 7 candelabros son las 7 iglesias en las que Jesús da el mensaje que debía ser recibido por los líderes o pastores de dichas iglesias, que son los mensajeros mencionados como ángeles y a quienes se los describe como 7 estrellas en las manos de Jesús. El hecho de que Jesús revelara la misma cantidad de 7 estrellas y 7 candelabros nos habla que se refiere a la iglesia global. Vemos que 7 es un número utilizado permanentemente en la aritmética divina. Entonces, estas 7 iglesias son representativas del cuerpo de Cristo, que necesitan cada una un mensaje, pero que a su vez estos mensajes son para destacar lo correcto de cada iglesia y señalar lo que debe solucionarse sin demora en cada una de ellas. Estos problemas son temas relevantes que todas las iglesias deben tener en cuenta. En las conclusiones de cada mensaje que Jesús deja a las iglesias, concluyen con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El patrón del número 7 en la Biblia trata acerca de algo completo, de la totalidad o de la perfección, según podemos entender a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, la creación de Dios culminó al séptimo día. En Apocalipsis, capítulo 4, verso 5, se revela también el número 7. Dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Génesis capítulo 7, verso 2, el Señor le pide a Noé que tome 7 parejas de animales para subir al arca. También en Isaías capítulo 11, verso 2, vemos que son 7 los espíritus que reposarían sobre Jesús como Mesías en la tierra. También en Levítico 23 vemos cómo en las ordenanzas de Dios, referente a las fiestas y las ofrendas, se repite el número 7. Así como las cartas de Pablo nos sirven de guía para nuestro diario vivir, estos mensajes resumen lo que necesitamos saber sobre lo que Dios valora y lo que quiere corregir de cada congregación en forma particular y global hasta hoy. Comienza por la iglesia de Éfeso, afirmando que Jesús es quien tiene las 7 estrellas en su mano, y esto hace referencia a que Él sostiene a sus líderes mensajeros. Su mano nos habla de cuidado, protección y ayuda. Aún con sus defectos, la iglesia es la novia de Cristo, a quien ama y sostiene. Nosotros debemos tomar nota de esto, porque muchas veces criticamos a la iglesia o a sus líderes, pero debemos entender que aún con sus fallas, el Señor la ama y la usa. En la iglesia están los hijos amados de Dios. Por eso nunca debemos apresurarnos a condenar y criticar a la novia de Jesús. Junto con esta declaración también afirma que camina en medio de los 7 candelabros
Y esto nos muestra el compromiso que Jesús tiene con sus congregaciones. Él no está afuera, está en medio, inmerso, observando, cuidando, corrigiendo y protegiendo a sus fieles como miembros de su cuerpo, como individuos. Nuestro trabajo es también estar inmersos en la iglesia para ayudarla a corregir lo que sea necesario, edificarla y colaborar con lo que Dios quiera. Así como Jesús nos muestra que Él está en medio de nosotros, debemos permanecer conectados con nuestras iglesias y no desde afuera juzgando y condenando. Estar involucrados es la mejor forma de dar ejemplo. La palabra Éfeso significa deseada, porque era una iglesia muy apreciada que caminó en sus inicios ferviente, en el primer amor. Y vemos 7 cosas destacadas que Jesús valora de ella. Primero, que era una iglesia que realizaba obras. Segundo, que desarrollaba un arduo trabajo. Tercero, que tenía paciencia. Cuarto, que no puede soportar a los malos. Quinto, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Sexto, que ha sufrido. Y séptimo, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y no ha desmayado. Cada una de estas iglesias representa también un periodo a lo largo de la historia. Jesús dio un panorama profético de características sobresalientes y relevantes que sucederían en los siglos venideros con la iglesia. Quiere decir que si bien los mensajeros serían enviados a cada una de estas iglesias particulares de Asia, podemos ver que hay además una visión panorámica y profética de la historia de la iglesia a lo largo de todos los siglos venideros. La iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, que va desde el día de Pentecostés hasta el fin del primer siglo. Coincide la secuencia de su ferviente primer amor, su arduo trabajo y su sufrimiento, como también el declive de la misma al final de este tiempo y su necesidad de volver a ese primer amor. Versículo 2 al 4. Jesús reconoce el gran trabajo de la iglesia de Éfeso, la elogia por su gran actividad, comprometida a mantener siempre la verdad, confrontando las falsas doctrinas sin temor. Sin embargo, es desaprobada en que ha dejado su primer amor. Algo común que sucede en las iglesias es que se puede tener un gran compromiso, podemos estar involucrados en actividades y trabajar para el ministerio. Sin embargo, el Señor nos advierte que no dejemos la intimidad con Él. No abandonemos una relación sincera, diaria y dependiente de su amor. Es muy fácil caer en el ritualismo vacío, en adorar y amar de labios hacia afuera, donde todo aparentemente parece estar bien y se hacen muchas actividades, pero Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, mira mucho más allá, sabe nuestro verdadero estado espiritual y nos llama a encender de nuevo el primer amor. En el libro de Isaías, el profeta dio una advertencia al pueblo que se parece a lo que estamos viendo hoy. Dice así Isaías 29:13, «El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabras y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria». El primer amor es una etapa que nunca debe terminar. Y una buena forma es recordando de dónde Dios nos rescató. Pensemos en nuestros primeros tiempos de convertidos. Tal vez no teníamos tantos conocimientos, pero teníamos el fervor que Jesús desea. Puede que ahora tengamos más conocimiento bíblico, pero ¿tenemos el mismo fervor? ¿Nos brota la misma pasión por las cosas de Dios? Para evaluarnos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Paso el mismo tiempo leyendo la Biblia como lo hacía al principio? ¿Tengo deseos de seguir aprendiendo las cosas de Dios? ¿Me surge el deseo de compartir a Jesús? ¿Tengo acaso el mismo deseo de ir a la iglesia y adorar con otros cristianos? Tengamos en cuenta que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia que vive
en el primer amor. Versículo 5. Aquí hay una dura advertencia. La Biblia Nueva Versión Internacional lo describe de esta manera. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. En otras palabras, el Señor nos advierte: recuerda cómo era tu fervor por mí antes y analiza cómo es ahora. Si no nos deleitamos en buscar a Dios, es probable que el amor se haya apagado. Jesús advierte a la iglesia de Éfeso que su candelabro sería quitado de su lugar. Esto quiere decir que la iglesia podría seguir en actividades, pero ya sin el poder manifiesto de Dios. La unción no será palpable donde no hay primer amor. Como vimos en el capítulo 1, el aceite de estas lámparas es la unción que desata nuestra intimidad con Dios, lo que enciende fuego y poder para que una iglesia sea luz en medio de la oscuridad, para que venza las obras del diablo y traiga poderosa salvación con señales, prodigios y maravillas. Versículo 6. Aquí les recalca algo bueno, y es que aborrecen las obras de los nicolaitas, que si bien esta palabra tiene muchas interpretaciones, la mayoría coincide que se trata de una falsa doctrina que se había introducido en la iglesia, promovida por algunos miembros que incitaban a la idolatría, al libertinaje sexual y la inmoralidad en general, posiblemente malentendiendo el tema de la gracia y pervirtiendo su significado, haciendo entender como excusa para el pecado que no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque lo importante es que en el espíritu nos mantengamos puros para la salvación. Pero Jesús, al igual que la iglesia de Éfeso, aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Una de las interpretaciones más tradicionales y antiguas sobre los nicolaitas era que se trataba de una mala enseñanza que se había extendido por medio de Nicolás, prosélito de Antioquía, uno de los diáconos elegidos en Hechos, capítulo 6, verso 5. También se relaciona esta doctrina como un paralelo de Balaam del Antiguo Testamento, que inducía al pueblo a la perversión, la fornicación y la idolatría. En hebreo, Balaam significa el depredador del pueblo, y se interpreta como su equivalente en griego la palabra nicolaíta, que quiere decir conquistador del pueblo. La palabra nicolaíta es una latinización de la voz griega que tiene dos palabras, Nico y Laos, en la que Nico significa conquistar o estar sobre otros, y Laos, gente común o laica, en otras palabras, el pueblo. Los nicolaitas se sentían superiores a los demás. Esta doctrina pervierte especialmente la igualdad de todos los creyentes y crea una marcada diferencia entre las autoridades de la iglesia y el pueblo, cayendo en una manipulación y en un manejo distorsionado de la autoridad, manipulando y oprimiendo para su propio beneficio a los creyentes. Versículo 7. Inmediatamente después de dicha advertencia, el verso 7 exhorta a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que venza o el que venciere es aquel que permanece fiel, que persevera en la fe, que se renueva en el primer amor, que desecha el pecado, que batalla contra el enemigo. Quien permanezca en estas cosas podrá disfrutar del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol que nos fue privado con la caída de Adán y Eva nos será restaurado si vencemos, y tendremos el privilegio de comer de él y vivir para siempre y ser más que vencedores reinando con Jesús. Versículo 8. Ahora es el turno para la iglesia de Esmirna y comienza afirmando: el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero ahora vive. El Señor se presenta como vencedor absoluto sobre la muerte y con el control total de los acontecimientos ante esta iglesia por las cosas que ellos debían enfrentar. El título con el que se presenta le abre la puerta para que ellos pongan su confianza plena de que serán vencedores.
Les dice que conoce sus sufrimientos y su pobreza, pero les recalca que son ricos, ricos por su riqueza espiritual. Esta iglesia sufría persecución, ya que en esta ciudad había muchos templos de dioses paganos y además era una ciudad elegida donde se construyó el templo al emperador romano César Tiberio. Los cristianos debían enfrentar fuertes persecuciones en esta ciudad. Veamos el versículo 9. Lo primero que Jesús les dice es que conoce sus obras, su tribulación y su pobreza. Aunque esta iglesia fue perseguida por causa del Evangelio y no solo había llegado a sufrir tribulación, sino también pobreza, en esta ciudad la mayoría de las personas que trabajaban pertenecían a algún gremio, y dichos gremios tenían días festivos de adoración a los dioses a los que pertenecían y le rendían culto. Los cristianos eran discriminados por no participar de estas fiestas de los gremios, por lo que seguramente las oportunidades de trabajo y negocios eran menores. Pero a pesar de que padecían pobreza por estas y otras batallas, Jesús les afirma que ellos, para Él, son ricos, porque su riqueza espiritual era destacable y agradable. Ellos eran fieles en medio de las persecuciones del imperio romano idólatra y de los judíos que no habían creído en Jesús. Se nombra también la blasfemia de los que dicen ser judíos pero no lo son, porque para Dios es judío verdaderamente el que lo es en lo interno, en el corazón, como dice Romanos 2:29, es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Aquellos que solo se preocupan por la apariencia religiosa, pero no lo hacen de corazón, como esos fariseos hipócritas que Jesús condenaba, eran los mismos que seguramente estaban acosando a los cristianos en esta iglesia de Esmirna. A estos falsos creyentes los llama sinagoga de Satanás. Versículo 10. Estar en la iglesia de Esmirna era muy diferente a lo que muchos de nosotros conocemos como vida de iglesia. Aquí la persecución era cruel y muchos creyentes terminaron como mártires por causa de su fe. Hoy en día también hay muchos países en Medio Oriente donde se persigue cruelmente a los cristianos por considerarlos blasfemos. Jesús advirtió que el diablo metería a algunos de ellos en la cárcel por 10 días. Este sería un tiempo de intensa tribulación donde la fe sería probada, algo similar a lo que le pasó a Job, pero por poco tiempo. Para la iglesia de Esmirna Jesús no tiene reprensiones, solo les advierte sobre la lucha que vendrá y que sean fieles hasta el fin para que reciban la promesa de la corona de vida. Hay también una mirada profética de los 10 días de tribulación, con 10 etapas proféticas dominadas por la persecución, de 10 césares romanos que comenzaron con Nerón y terminaron con Diocleciano. Y aunque cualquiera sea la interpretación, Jesús nos dice con seguridad, no temas en nada. Y concluye, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11. Vemos que Jesús dice que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto está en plural. Y este es otro mensaje que Dios le habla a las iglesias con el fin de advertirles sobre las persecuciones. En pleno siglo XXI, las más violentas y brutales persecuciones en contra de los cristianos están en territorios como Asia, Europa del Este y el mundo musulmán. En muchos de estos lugares está prohibido el Evangelio y los cristianos son torturados y perseguidos hasta la muerte solo por su fe. En Occidente, si bien las persecuciones no son tan extremas, podemos notar que cada día se está incrementando más la batalla ideológica contra la Iglesia y sus principios de vida. El diseño de Dios está siendo atacado ferozmente. La familia, la vida de los niños por nacer, el diseño para el matrimonio ideado por Dios y todo principio bíblico establecido por el Señor, como nos muestra la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 9.
Aquí dice que serán tiempos difíciles, con dificultades, con una sociedad egoísta, materialista, sensual, vanidosa y llena de deseos pervertidos. Esto, según lo vemos en las Escrituras, irá siendo cada vez más fuerte, pero Dios también tiene su testimonio para anunciar el reino de Dios con poder antes de que llegue el fin. Jesús lo anticipó en Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La iglesia se acerca a un tiempo de manifestación del poder sobrenatural de Dios que contrarrestará todo lo que el enemigo está destruyendo en la sociedad. Viviremos un avivamiento sin precedentes a medida que la persecución, las tinieblas y la maldad aumentan paralelamente. El Señor levantará su iglesia de una manera más poderosa, serán reactivados los 9 dones del Espíritu Santo, tal vez como nunca los hayamos visto antes. Dios levantará un ejército de guerreros espirituales que sabrán moverse en un evangelismo de poder, con señales, prodigios y maravillas, trayendo el reino de Dios a la tierra, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 20, que dice así: En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los últimos días comenzaron luego de que Jesús resucitó. Pero la venida del Señor estará más cerca que nunca cuando veamos que muchas señales se van conjugando y acumulando. Ahora sabemos que la mayoría de señales están cumplidas y el tiempo está cada día más cerca. El mensaje para la iglesia de Esmirna concluye diciendo: el que venza no recibirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte natural de nuestro cuerpo físico y la segunda es la condenación eterna, que será para los que sean arrojados al lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 12. La presentación de Jesús a la iglesia de Pérgamo es como el que tiene la espada de 2 filos que sale de su boca. Las palabras de Dios son como una espada capaz de cortar la obra de Satanás, de romper las ligaduras que nos unen al pecado y de derrotar a todos sus enemigos. En Efesios capítulo 6, verso 17 se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, en el contexto de la armadura de guerra espiritual del creyente. Por eso la espada es símbolo de guerra, cosa muy necesaria para esta iglesia de Pérgamo y de igual forma para la iglesia actual. Si dejamos de usar la palabra de Dios como el arma de ataque y contraataque al reino de las tinieblas, debemos saber que estaremos retrocediendo en el avance espiritual. Muchas veces las personas piensan que las cosas malas las manda Dios. Sin embargo, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si lo dice es porque está buscando hacer daño, destruir y matar. Por eso la iglesia no puede darse el lujo de no hacer guerra espiritual e ignorar al enemigo de nuestras almas. La palabra de Dios nos fue entregada y debemos usarla como un arma contra las acechanzas del enemigo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de 2 filos,
que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina y olvida de la obra que hagan para él, y aquí destaca el esfuerzo por crecer en buenas obras que había tenido la iglesia de Tiatira, que era una iglesia con fe, paciencia, amor y espíritu de servicio. Versículos 20 y 21. Les advierte de cierta tolerancia con una mujer Jezabel que se dice profetisa, es decir, que claramente era una falsa profeta, y muchos interpretan que el nombre de esta mujer seguramente no sea literalmente Jezabel, sino que puede leerse como esa mujer jezabélica, entendiendo el trasfondo de lo que significaba Jezabel para la cultura judía. El Antiguo Testamento describe a Jezabel como una mujer idólatra que venía de una cultura que adoraba a Baal y era la esposa del rey Acab. Es interesante cómo la Biblia describe a esta pareja en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 y 31, porque al rey Acab lo describe como quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que estuvieron antes que él. Y en cuanto a Jezabel dice, y tomó por esposa a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel trajo de su tierra, a Israel, el culto a Baal y a Asera, abriendo las puertas al ocultismo y la perversión sexual. Acab no fue fiel al Señor, y juntos hundieron a Israel en una época oscura que desató el juicio de Dios. El día de hoy, a Jezabel podemos verla también como una potestad del aire, un espíritu engañador que manipula, incluso como si fuera en el nombre de Dios, que lleva a la inmoralidad, porque dice que enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar. Esto habla de sexualidad inmoral, adulterio y toda actividad oculta y pecaminosa, como por ejemplo la pornografía. Jezabel representa el control en la mente de los cristianos que están cautivos en pecados. En el presente no necesariamente representa la idolatría a imágenes, sino a los que pongan sus pecados ocultos como algo primordial en su vida. Y en el contexto histórico podemos entender que en ese tiempo existían gremios muy influyentes de trabajadores y comerciantes a los que se debía pertenecer para poder hacer mejores negocios, y los cristianos debían lidiar con esta forma de trabajo porque exigían asistir a reuniones en templos paganos y ahí comían cosas sacrificadas a los ídolos y realizaban fiestas con todo tipo de libertinaje sexual. Este espíritu incitaba a los cristianos a participar de estas celebraciones idólatras e inmorales, donde ofrecían comidas sacrificadas a los dioses paganos, como un paralelismo de la actividad de Jezabel en el Antiguo Testamento. Algunos estudiosos del tema incluso llegaron a interpretar que se trataba de la esposa del pastor o simplemente una líder influyente dentro de la iglesia. Todos debemos entender que hay una interpretación profética histórica. Apocalipsis es un libro profético y Dios habló a la iglesia en distintas etapas futuras. Y en este caso, la lectura profética de la iglesia de Tiatira es que la mujer se trata de una iglesia apóstata. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo o aquella que está cansada de sacrificar. Esta es la iglesia papal u oficial de Roma que va desde la asunción de la soberanía papal o pontifical en el siglo VII hasta el tiempo de la reforma de Martín Lutero en el año 1520 después de Cristo. La teóloga Sun Jin Bal dice: durante este tiempo la iglesia adoptó muchas enseñanzas cristianas para poder tener una forma de religión en la cual se podían unir los cristianos y los paganos. Muchos de los dioses de la Roma pagana fueron apropiados y consagrados como imágenes de los santos, recibiendo la adoración y veneración. Mi querido amigo, mi querida amiga, toda enseñanza que tenga que agregar obras, rituales específicos y sacrificios para obtener la salvación es una herejía. Toda veneración a imágenes o seres humanos que hayan o no servido a Dios en su vida es una fornicación espiritual. Dios le ha dado tiempo a esta iglesia que mezcla el mensaje del Evangelio con prácticas idólatras,
Pero dice el versículo 21 que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, para que corrija la falsa doctrina, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. Los juicios de Dios se manifiestan cuando no hay arrepentimiento. Vimos que Dios siempre da tiempo para arrepentimiento, a causa de su amor. Pero viene el momento en que las consecuencias llegan. Por eso, tanto en inmoralidad sexual personal o en fornicación espiritual con falsas doctrinas o idolatría, traerán el juicio de Dios. Aquí hay un juicio de Dios que será ejecutado en el futuro, descrito con mayor detalle en Apocalipsis 17, donde se ejecuta un final a esta iglesia gobernada en acuerdo por este espíritu jezabélico. Versículo 23. Jesús le dice a todas las iglesias que Él escudriña la mente y el corazón, haciéndonos saber que para Él lo más importante es ser sensatos y temerosos de obedecer su palabra, de ponerlo en primer lugar y no dejar nada a la idolatría, a las falsas doctrinas o la inmoralidad sexual. Nadie podrá jamás engañar a Jesús con ninguna apariencia de piedad religiosa. Toda hipocresía será juzgada severamente por el Señor. Versículo 24. Aquí vemos la valoración del Señor con aquellos que rechazan la contaminación del espíritu de Jezabel. Nuestra seguridad y protección en Jesús está en que Él siempre es el centro de nuestra adoración y de que el temor de su presencia y palabra sean la guía de las acciones en nuestra vida. Aunque la tentación sea fuerte, no debemos ceder a cualquier clase de inmoralidad y su juicio no estará sobre nosotros. Por eso en este verso el Señor nos dice: no impondré otra carga. Versículo 25. Retener lo que tenemos hasta que Él venga es mantenernos en la fe, en la obediencia a su palabra, en no menguar en nuestra búsqueda, en siempre arrepentirnos y cambiar cuando sea necesario. Nuestra entrega y devoción al Señor debe permanecer y ser retenida por nosotros, manteniéndonos en la santidad. Versículo 26. Al que venciere y guarde sus obras hasta el fin, recibirá poder sobre las naciones. Aquí vemos una imagen futura de nuestra vida futura. Tal vez es más difícil de imaginar este tipo de recompensa, pero de alguna manera Dios delegará en aquellos que en esta vida fueron fieles hasta el fin una autoridad sobre las naciones de la tierra. Seguramente una nueva organización de Dios será designar a muchos de sus hijos en diferentes tipos de cargos y autoridades sobre las naciones para gobernar con sabiduría y basados en su justicia. Según el versículo 27, esta autoridad que Dios dará a sus hijos en el futuro sobre las naciones también será para ejecutar correcciones y juicios cuando sea necesario, ya que en este versículo puntual Jesús revela una autoridad para gobernar con vara de hierro, lo cual es símbolo de corrección sobre el pecado y la maldad. Seguramente en el milenio será establecido este orden y nosotros, los que permanecemos fieles, tendremos diferentes funciones en esta nueva etapa. Versículo 28. En Apocalipsis 22:16, Jesús nos dice que Él mismo es la estrella de la mañana y aquí nos dice que Él mismo será nuestra recompensa. No hay mayor recompensa que esta. Dios con nosotros y en nosotros para siempre. Versículo 29. Por último, cierre este capítulo con la misma advertencia, que prestemos atención de lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y a todos nosotros. Hagamos ahora juntos una oración basada en estas revelaciones. Padre Todopoderoso, gracias por revelarnos la grandeza de tus verdades eternas, por la corrección a las iglesias de todos los tiempos y por ayudarnos también a nuestra forma de hacer iglesia en este tiempo. Renunciamos a toda falsa doctrina que nos aleje del verdadero compromiso que tenemos contigo. Renunciamos a la frialdad y lejanía en nuestro espíritu
por haber dejado el primer amor. Ahora enciende en mi corazón una llama de fuego santo que queme toda indiferencia y carnalidad en mi vida. Quiero comprometerme a ser un vencedor hasta el fin, sabiendo que tú tienes recompensas detalladas y eternas para aquellos que venzan las artimañas del enemigo y los pecados de la vanidad y de perversión sexual. Reprendemos ahora la potestad de Jezabel, que quiere destruir mi vida, mi familia y la iglesia a la que pertenezco. Guárdame en tu fuego santo. Recibo ahora tu fortaleza para salir victorioso de toda persecución y tribulación. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver el cumplimiento de estas profecías en nuestras vidas y el mundo. Líbrame de caer en la ignorancia o la indiferencia a este libro de Apocalipsis que tú nos has dejado para revelarnos grandes cosas en nuestras vidas y del porvenir. Prepáranos para estar listos en el gran día de tu regreso al mundo, cuando vengas por tus hijos fieles y comprometidos. Nos aferramos a ti y te seremos fieles en servir y predicar hasta que llegue el tiempo de encontrarnos contigo. Gracias Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, haz clic en el botón donar de este canal. Agradecemos de corazón su colaboración. Avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. A nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. La palabra también trae luz a nuestra vida y nos libera de ataduras de pecado que nos tiene esclavizados, rompe las maldiciones generacionales y nos hace vivir en plena libertad. Versículo 13. La iglesia de Pérgamo se encontraba en un sitio lleno de adoración al enemigo. Dioses paganos operaban en aquella región, por eso el Señor le dice: donde moras está el trono de Satanás. En la ciudad se encontraban altares de sacrificios y templos de adoración a falsos dioses como Dionisio, Atenea, Demeter y Zeus, en cuyos templos y altares se realizaban rituales y se ofrecían sacrificios de animales. También era una ciudad conocida por un centro de adoración a Esculapio, un falso dios representado por una serpiente, considerado un dios de sanidad y conocimiento, en cuyo templo había una escuela de medicina. De aquí salió el símbolo que hasta el día de hoy se utiliza en la imagen de las farmacéuticas, que es el báculo de Esculapio, que tiene enrollada una serpiente, cuyo equivalente griego es el falso dios Asclepio. Por eso también se lo puede conocer a este símbolo como vara de Asclepio o báculo de Esculapio, y cuyas serpientes representan un medio de sanidad como herramienta de estos dioses. El templo de Esculapio era visitado por aquellos que buscaban restauración en su salud. Vale aclarar que por error se utiliza mucho un símbolo parecido, que es el caduceo de Hermes, que es un bastón alado con dos serpientes enrolladas, pero que tiene asociaciones diferentes, más bien referidas al comercio. En cambio, el verdadero símbolo de la medicina antigua es la vara de Esculapio. Además de todo esto, existía en esa época un templo dedicado a la adoración de Augusto César. En medio de esta gran actividad diabólica se encontraba la iglesia y sufría constantes persecuciones. Era común obligar a los creyentes a confesar a César como el Señor, a Esculapio como el sanador y a Zeus como el padre de los dioses. En medio de este contexto,
El Señor les dijo: «Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». La iglesia de Pérgamo recibe el elogio de Jesús por no haber negado su nombre. En este verso 13 se nombra a Antipas, que se cree que fue un testigo fiel de Jesús y el primer mártir provocado por el Imperio Romano. Versículos 14 y 15. Aquí vienen las reprensiones, y dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco». Existía en esta iglesia una tolerancia a los pecados, a la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. Eran enseñanzas que desviaban a los creyentes en falsas doctrinas que los seducían para cometer fornicación e idolatría. La iglesia de Éfeso fue alabada por aborrecer la obra de los nicolaitas, pero la de Pérgamo es reprendida por tolerar esas obras. La humildad debería ser marcada de quien es llamado a liderar y no la arrogancia, porque ante Dios somos todos iguales, somos amados de la misma manera, pero cuando le damos demasiado valor a los títulos, a los rangos, puede que terminemos repitiendo la obra de los nicolaitas. Debemos recordar que sin importar la función que cumplamos, todos los creyentes siempre nos mantendremos en la posición de hermanos e hijos amados de Dios para que nadie se sienta superior a los demás. Por otro lado, la doctrina de Balaam mencionada tiene que ver con lo que dice Moisés en Números 31:16, que Balaam provocó una estrategia para que el pueblo de Dios caiga en desgracia por unirse sexualmente a mujeres idólatras. En la iglesia de hoy pasa exactamente lo mismo, con otras máscaras, por supuesto, porque hay enseñanzas que terminan haciendo creer a los creyentes que con la gracia podemos hacer cualquier tipo de cosa, cometer cualquier tipo de pecado, especulando que de todas maneras somos perdonados y nada pasará. Sin embargo, Jesús nos muestra que debemos resistir al pecado y no especular con la gracia, ya que no solo en este capítulo de Apocalipsis, sino que en muchos otros pasajes de la Biblia se nos muestra que debemos desechar las obras de la sensualidad, la fornicación o la vanidad. Ver Romanos capítulo 6, verso 15, Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, Colosenses capítulo 3, verso 5. En esta época vemos una excesiva preocupación por la estética en todas sus formas, por la popularidad, la moda, también por el exhibicionismo, que no hacen otra cosa que alimentar un pensamiento narcisista. Esta influencia está incluso muy arraigada dentro de la iglesia y se ha naturalizado que nuestro objetivo es impresionar, buscar admiración, popularidad. Esta clase de actitudes llevan a los creyentes a centrarse en sí mismos, a ser egoístas, tratando siempre de aparentar, ya sea con la imagen o con cualquier otra cosa, en vez de ocuparse en ministrar la unción que libera al cautivo y sana al enfermo. Es triste que muchas veces caemos en el engaño de enfocarnos en aumentar seguidores para que sean fans y admiradores de nosotros mismos, en lugar de que sean transformados por la presencia de Dios. Volvamos al camino que Jesús le marcó a la iglesia de Pérgamo. No toleremos la idolatría o la egolatría, ni seamos livianos con la fornicación o la sensualidad. Debemos ser radicales en enseñar que una vida de pecado abrirá las puertas a las maldiciones y al sufrimiento. El nombre Pérgamo se refiere a per como objetable y gamo a matrimonio. Y esta palabra gamos también tiene una derivación de poligamia o bigamia. El periodo histórico que representa la iglesia de Pérgamo es un periodo donde la iglesia se entrelazó con el poder político, creando un matrimonio entre el mundo y la iglesia,
sucedió cuando se unió el cristianismo al Imperio Romano, naciendo el movimiento apostólico romano. Este matrimonio da como resultado que la Iglesia se levante con un grupo de gente con superioridad moral y espiritual para autoexaltarse ante todo el resto del pueblo de Dios, con, por ejemplo, el poder de excomulgar, perdonar pecado y enviar a otros al infierno. Según el doctor Alan Stringfellow, la doctrina de los Nicolaitas es la doctrina de la salvación sacramental, y según esta doctrina, uno se convierte no por el poder del Espíritu de Dios, sino por el sacramento de bautizar a un bebé para hacerlo miembro de una iglesia. Versículo 16. El arrepentimiento es el camino de una vida que da frutos. Jesús nos ama con todos nuestros defectos, pero no para que vivamos especulando que podemos pecar libremente, sino para que seamos definitivamente su reflejo, no solo con palabras amigables, sino con una vida de pureza. La advertencia de Jesús a Pérgamo es que si no hay arrepentimiento, la espada de su boca se volvería en su contra. Esto es, que la palabra de Dios sacará a la luz el pecado no confesado. Dice Primera de Pedro 4:17, ya es tiempo de que el juicio comience por la propia familia de Dios, y si comienza por nosotros, imagínense el fin que les espera a los que no obedecen el Evangelio de Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oír lo que dice el Espíritu es estar centrado en la verdad de Dios frente a tantas sutiles falsas enseñanzas. Como vimos anteriormente, es necesario estar de acuerdo con el Espíritu Santo para escuchar a Dios y no dejarse mover con cosas que son motivadas por deseos meramente humanos, por la carne, la sensualidad y el ego. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y esta expresión nos habla del maná, que era el sostén sobrenatural con el que Dios sostenía a su pueblo en el desierto. Es un alimento nutritivo y saludable que proviene de Dios y que necesitamos para sostenernos en nuestra vida espiritual. También tiene que ver con el paso por el desierto, porque al entrar en la tierra prometida el maná cesó. Pero Jesús promete su provisión sobrenatural, su sostén en nuestro camino, al igual que lo prometió a la iglesia de Pérgamo. También había un maná que se recogía y se ponía en un recipiente detrás del velo, en el arca del pacto. Este maná estaba dentro del arca del pacto, junto a las tablas de la ley y la vara reverdecida de Aarón en la presencia de Dios. Este versículo también agrega una llamativa expresión: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Esta piedrecita blanca tiene asociada su interpretación con antiguas costumbres de la época. Por ejemplo, una de las formas que uno tenía para ser invitado a un banquete especial era ser poseedor de una piedra blanca especial. Solo quienes tenían dichas piedras especiales, posiblemente con su nombre tallado en ella, podrían pasar al banquete. Otro uso se daba en los tribunales. Cuando llegaba el momento de votar, se señalaba la culpabilidad con una piedra negra y la inocencia con una blanca. Esta sería una hermosa forma de verlo, ya que nuestra piedrecita blanca trata de que fuimos absueltos por la sangre de Cristo, perdonados nuestros pecados y aceptados a la vida eterna. También se usaban como una insignia de amistad y aceptación entre dos personas, una especie de contrato de amistad. Lo cierto es que todas estas interpretaciones tienen algo en común, que es el significado de bendición y aceptación. Por eso es muy probable que el Señor nos recompense con su amistad eterna y con su aceptación de pertenecer a su reino eternamente. También se menciona un nuevo nombre escrito en esta piedrecita blanca que solo conoce el que la tiene. Esto nos habla de amistad, de intimidad en el amor de Dios. Un buen ejemplo de esta conexión son los apodos o sobrenombres que usa un matrimonio en su trato íntimo para tratar con el otro, cosa que solo ellos usan y conocen. Por eso, como iglesia y novia de Jesús, se nos entrega un nombre nuevo en revelación e intimidad.
También podemos ver que Dios nos pasa de un estado a otro, como cuando al tratar con el patriarca Abraham, le cambia su nombre agregando una letra H, marcando un nuevo tiempo y dándole un nuevo significado a su identidad. Lo podemos leer en Génesis 17:5, que dice: «Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes». Algo similar podemos ver en la vida de Jacob, porque al luchar con el ángel, por su bendición, vemos que es coronado con un nuevo nombre como vencedor. En este contexto de Apocalipsis, donde el mensaje está dirigido al que venciere, también para nosotros hay un cambio de nombre como sucedió con Jacob por Israel, y lo podemos ver en Génesis 32:28. Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Versículo 18. El Señor se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego. Al nombrarse como Hijo de Dios, está haciendo énfasis en su divinidad. Seguramente para que sepan sus enemigos que no está hablando alguien común o limitado, sino el mismo Hijo de Dios, que posee la misma naturaleza del Padre. También menciona los ojos como llama de fuego, lo cual nos indica de su capacidad de penetrar con su mirada cualquier lugar. Su luminosidad es tan potente que puede alcanzar cualquier intención, idea o pensamiento, como también conocer cualquier cosa que pase en la tierra para juzgarla si fuere necesario. Cuando se refiere al bronce bruñido, es una imagen de pureza y fortaleza. Bruñido significa pulido, que está brilloso. El peso de su pureza y brillo ante el pecado y la inmoralidad hacen referencia al juicio que traerá sobre el engaño de la oscuridad y la impureza o inmundicia del pecado que vemos en los siguientes versículos. Versículo 19. Dios nunca se